Muy bien, empezamos en un nuevo video para el canal. Primero que todo, lamento estar un poco ausente debido a unos cambios que he tenido en cuestiones de trabajo, en temas de mudanza. Como pueden ver, pues estoy en otro lugar, pero pues bueno, creo que voy a ser ahora más constante. Ahora sí voy a tratar de traer los videos semanalmente, si puedo un poco más. Así que, pues bueno, mi intención es seguir haciendo este hobby. Ya tengo un poco más de tiempo, puedo realizar historias alternas, que es como lo ideal para no mantener una sola historia, sino asimismo, como por ejemplo hoy, traer dos partes y luego avanzar un poco más, ¿sí? Porque pues las historias son muy largas, porque tienen bastantes detalles, pero pues bueno, ahí de a poco vamos avanzando, ¿vale? Arifureta Chokugou Tesekai Saikyo, novela ligera, volumen número 1, capítulo 4, Guardián de las Profundidades, parte número 1. Recordemos que hoy tenemos dos partes, así que vamos a empezar de a poco, pero vamos a hacerlo bien, ¿listo? Perfecto. Hajime y Yue recogieron la carne del derrotado escorpión y los cíclopes, y luego la llevaron de vuelta a su base. Transportar una cantidad tan enorme de carne no fue una hazaña fácil, pero después de darle a Yue más sangre para recuperar su energía, Hajime pudo conseguir su ayuda. Con su fuerza combinada, realzada por su magia que potenciaba el cuerpo, fueron capaces de transportar las vastas cantidades de carne a su escondite. Originalmente, él había sugerido utilizar la sala en la que Yue había sido sellada como una nueva base, pero ella había rechazado la propuesta. Supuso que era comprensible, probablemente estaba harta de mirar fijamente las paredes de lo que había sido su prisión durante siglos, incluso si se iban a quedar atascados en este piso hasta que Hajime reabasteciera sus existencias de suministros. Era mejor para su salud mental que Yue saliera de esa habitación. Por lo tanto, ambos pasaban el tiempo hablando y conociéndose mejor mientras buscaban suministros. Entonces, eso significa que tienes que tener al menos 300 años, ¿cierto, Yue? Es grosero preguntarle a una chica de su edad. Miró con enfado a Hajime. Parecía que incluso en los mundos paralelos era tabú preguntarle a una chica sobre su edad. Por lo que recordó, los vampiros habían sido destruidos en una guerra masiva que había envuelto a la Tierra hace 300 años. Las posibilidades eran que Yue había perdido la noción del tiempo, atrapada en la oscuridad silenciosa como había sido. Pero era lógico pensar que debía ser al menos tan vieja. Si ella había sido sellada a la edad de 20 años o así, entonces lo más probable es que era mucho mayor de 300 años. ¿Todos los vampiros viven tanto como tú? No, soy una excepción. No envejezco por mis poderes regenerativos. Según ella, había dejado de envejecer desde que había despertado a sus poderes a una edad temprana. Los vampiros promedio aún podían alargar su vida útil bebiendo la sangre de otras razas, pero aún así no podían vivir más de 200 años o así. Como marco de referencia, los seres humanos en este mundo vivieron un promedio de 70 años, mientras que la vida de los demonios fue un poco más larga con 120 años. Los hombres bestia tenían diferentes duraciones de vida, dependiendo de la raza específica. Los elfos, por ejemplo, podrían vivir siglos. La razón de los excepcionales poderes de Yue era porque ella había heredado la sangre de los antiguos vampiros atávicos. Su linaje la había hecho una de las criaturas más fuertes del mundo en ese momento, y había ascendido al trono a la tierna edad de 17 años. Ya veo, no me extraña que fuera capaz de atravesar el caparazón del escorpión tan fácilmente. Mejor aún, ella era casi inmortal. Solo los dioses o los demonios podían aspirar a ese nivel de fuerza, y parecía que Yue había sido clasificada como uno de estos últimos. Su tío, cegado por su codicia y ambición, había cometido el error entre sus compañeros vampiros de que Yue era un demonio. Entonces había utilizado eso como justificación para intentar matarla, pero había sido obstaculizado por su regeneración automática. Como resultado, había terminado encerrándola aquí en este abismo subterráneo. En ese momento estaba demasiado sorprendida por la repentina traición como para resistirse a ser capturada. Para cuando recuperó la compostura suficiente para entender lo que acababa de pasar, ya estaba encerrada dentro del cubo de roca. Por eso no tenía ni idea de cómo ese escorpión había llegado a habitar allí.
de cómo había sido sellada, ni siquiera de cómo habían logrado traerla hasta las profundidades del infierno. Hajime se había sentido un poco decepcionado cuando escuchó eso, ya que esperaba que ella supiera alguna salida. Ella discutió los detalles de sus poderes con él en profundidad también. Supuestamente tenía perfecta afinidad con cada elemento. En un momento dado, Hajime recordó que dijo: «¿Qué demonios? Estás totalmente dominado». A lo que Yue había respondido diciendo que no era muy hábil en el combate cuerpo a cuerpo. La mejor que ella era capaz de hacer era usar la magia de fortalecimiento para aumentar sus habilidades físicas para correr alrededor mientras disparaba hechizos tan rápido como podía. Por supuesto, su habilidad para ignorar las heridas gracias a su regeneración innata y el poder abrumador de sus hechizos significaba que aún era suficiente para matar casi todo. Una cosa interesante a tener en cuenta fue el hecho de que seguía diciendo los nombres en voz alta. A pesar de no tener necesidad de cantos de ningún tipo, parecía que se había convertido en un hábito desde que había empezado a aprender así. Incluso aquellos con una afinidad por la magia tenían que decir algo relacionado con el hechizo para mantener una imagen firme de ella en sus mentes. E incluso parecía que Yue no era la excepción. Su regeneración automática parecía ser una especie de magia especial similar a la que tenían los monstruos, y naturalmente se activaría mientras le quedara maná. A menos que se le redujera literalmente a cenizas en un instante, podía regresar de cualquier lesión. Pero mirándolo desde otro ángulo, eso significaba que una vez que su maná se secara, sus heridas ya no sanarían. Si hubiera sufrido algún daño en esa pelea con el escorpión, sin duda habría muerto. De todos modos, sobre la pregunta más importante, Yue, ¿tienes idea de dónde estamos? ¿O alguna idea de cómo volver a la superficie? Desafortunadamente, yo no. Sin embargo, parecía que Yue no estaba segura de su ubicación exacta también. Aunque su tono era de disculpa, la forma en que se arrastró implicaba que al menos sabía algo. Según la leyenda, este laberinto fue construido por uno de los rebeldes. ¿Los rebeldes? Además de ser una palabra desconocida, tenía un tono bastante inquietante. Hajime detuvo su trabajo de transmutación y se volvió hacia Yue. También le arrancó la mirada de su trabajo y se encontró con sus ojos antes de asentir bruscamente y continuar. Eran rebeldes que trataban de provocar el fin del mundo. Con lo reticente y sin expresión que era Yue, sus explicaciones siempre llevaban tiempo. Por su parte, Hajime tenía un barco cargado de transmutación que atravesar, así que se asentó de nuevo para escuchar mientras trabajaba en la reposición de su suministro de munición. La batalla anterior también le había mostrado lo débil que era, y había empezado a trabajar en una nueva arma para rectificar su insuficiente potencia de fuego. Supuestamente habían 7 descendientes que se habían confabulado para planear la destrucción del mundo. Sin embargo, los dioses pusieron fin a sus planes y se vieron obligados a huir hasta los confines de la tierra. Sus bastiones del exilio fueron lo que más tarde se llamó los 7 grandes laberintos. El laberinto del gran Orcus es uno de ellos, por supuesto. Se rumoraba que el inconformista que lo creó residía en las profundidades más profundas de este abismo que todos los demás llamaban infierno. Es posible que pueda haber un camino a la superficie allí, en la parte más profunda del laberinto. Ya veo. No puedo imaginarme que haya una enorme escalera de miles de pisos al fondo. Pero si todo esto fue hecho por alguien de la edad de los dioses, entonces probablemente habrá un círculo de teletransportación o algo así. Hajime sonrió ante esta nueva posibilidad. Volvió su mirada a la obra que tenía entre sus manos. Yue siguió su ejemplo. Sus ojos estaban pegados a las manos de Hajime. ¿Es tan interesante verme trabajar?, asintió en silencio. Hajime pensó que se veía extremadamente linda en ese momento, sentada allí, abrazando sus rodillas con los dedos apenas saliendo de la manga de su holgado abrigo. Estaba abrumado por su ardiente deseo de abrazarla. Hombre, no puedo creer que una linda chica como ella tenga 300 años. Los mundos paralelos realmente son interesantes. Incluso tienen lolis eternas, incluso transformadas. Hajime nunca olvidó ninguno de sus conocimientos otaku. Como si leyendo sus pensamientos, Yue de repente miró hacia arriba. Acabas de pensar algo muy grosero, ¿verdad, Hajime?
¿Qué quieres decir? Se hizo el tonto, sudando internamente por lo perceptiva que era la intuición de su mujer. Silenciosamente volvió a su trabajo, claramente esperando distraer la atención de Yue. Aparentemente tuvo éxito, ya que ella empezó a bombardearlo con preguntas sobre sí mismo. Hajime, ¿qué estás haciendo aquí? Esa era la pregunta que más esperaba. Después de todo, este era el fondo del abismo, las fosas figurativas del infierno, un lugar al que solo los monstruos llamaban hogar. Pero esa fue solo la primera de muchas preguntas por venir. ¿Cómo puedes controlar maná directamente? ¿Cómo puedes usar la magia especial de los monstruos? ¿Cómo puedes comer carne de monstruo y no morir? ¿Qué le pasó a tu brazo izquierdo? ¿Eres siquiera humano, Hajime? ¿Cuál es el arma que usaste antes? Después de la primera fue como si una presa hubiera estallado, y ella le hizo preguntas sin cesar. Por su parte, Hajime también se había quedado demasiado tiempo sin conversar, respondió a cada pregunta minuciosamente. No molesto en absoluto por la tormenta de investigaciones, parecía que Hajime tenía algo de debilidad por Yue. Probablemente también se dio cuenta inconscientemente de que ella era la única razón por la que no había caído realmente al nivel de un monstruo insensible que solo se preocupaba por su propia supervivencia. Empezando por la llamada, volvió a contar la historia de cómo acabó allí. Le contó a Yue cómo habían sido seleccionados como héroes y cómo había sido un sinergista sin valor, sin habilidades útiles, a la excursión del laberinto y su lucha con el Behemoth, a su traición a manos de uno de sus compañeros de clase, su descenso al infierno, cómo perdió su brazo ante el oso Garra, su descubrimiento de la poción. Yue luego le explicó que era ambrosia, cómo empezó a comer monstruos, cómo su conocimiento de su mundo original le dio la idea de su arma, su revancha con el oso Garra y finalmente su descenso a través del laberinto hasta que llegó a su piso. Hablaba largo y tendido sobre todo lo que podía recordar y mientras su cuento se desvanecía pudo oírla llorando. ¿Qué pasa?, preguntó Hajime, la preocupación evidente en su voz. Cuando miró a Yue, vio lágrimas derramándose de sus ojos. Sorprendido, secó rápidamente las lágrimas de su cara y repitió su pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Hajime, sufriste tanto como yo. Estaba llorando por su bien. Hajime fue sorprendido momentáneamente, antes de sonreír tranquilizadamente y golpear a Yue en la cabeza. No te preocupes por eso, todas esas cosas están en el pasado ahora, no tiene sentido que te quedes colgada por eso, ya ni siquiera me importan mucho mis viejos compañeros de clase, y no estoy tan interesado en vengarme, todo lo que me importa ahora es pulir mis habilidades, así puedo salir vivo de aquí y encontrar la forma de volver a casa. Todavía resoplando, Yue cerró los ojos y disfrutó la sensación de que le dieran palmaditas en la cabeza, pareciéndose mucho a un gato grande. Sin embargo, de repente saltó con un comienzo cuando Hajime mencionó que había vuelto a casa, o que volvería a casa. ¿Vas a volver? ¿Te refieres a mi propio mundo? Por supuesto que lo estoy, lo extraño. Muchas cosas han cambiado ahora, pero aún quiero irme a casa. Ya veo. Miró desanimada y luego susurró en voz baja. Ya no tengo un hogar al que volver. Hajime le quitó la mano de la cabeza a Yue y torpemente le frotó la espalda. De ninguna manera era una persona densa, por eso ya se había dado cuenta vagamente de que ella había empezado a tratarlo como su nuevo hogar, por así decirlo. Por la misma razón por la que ella le pidió que le diera un nombre, le preocupaba que volvería a perder su hogar si volvía a su mundo original. ¿No te prometiste a ti mismo que vivirías solo por tu propio deseo? ¿Qué tan suave puedes ser? Hajime se reprendió mentalmente, pero todavía extendió su mano para golpear una vez más la cabeza de Yue. Bueno, ¿qué tal si vienes conmigo entonces? ¿Ah? Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa al procesar sus palabras. Ella lo miró profundamente con sus ojos carmesí, húmedos de lágrimas. Sin preocuparse por la intensidad de su mirada, rápidamente empezó a hablar. Quiero decir, bueno, de vuelta conmigo a mi mundo. Es un lugar aburrido, con nada más que humanos y alguien con poderes tan increíbles como los tuyos. Puede que no te guste, pero bueno, supongo que en este punto mis habilidades son igual de locas. De todos modos, no tengo ni idea de si te gustará o no, y es solo si quieres venir, pero bueno, ¿qué dices?
Le parpadeó confundida durante unos segundos antes de preguntar tímidamente: ¿de verdad puedo ir contigo? Aunque su voz era mansa, sus ojos estaban rebosantes de esperanza. Hajime sonrió cuando vio cuán vívidamente brillaban sus ojos y asintió. Mientras lo hacía, Yue sonrió tan brillantemente que casi parecía como si su máscara, sin expresión, hubiera sido un acto. Durante unos instantes quedó completamente cautivado por su radiante sonrisa. Después de un rato se dio cuenta de que estaba mirando fijamente como un idiota y rápidamente agitó la cabeza. Incapaz de seguir mirándola, Hajime volvió a su trabajo. Fascinado, Yue se acurrucó para mirar. Sin embargo, esta vez se quedó mucho más cerca de él mientras lo observaba transmutar. Tuvo que seguir recordándose a sí mismo que no se pusiera nervioso. ¿Qué es esto? Señaló las partes mecánicas que Hajime estaba transmutando. Había un cilindro delgado de aproximadamente 1 metro de largo, balas rojas de 20 centímetros de largo y algunos otros objetos extraños. Eran secciones de una nueva arma que estaba desarrollando para compensar la falta de poder de Donner. Este es un rifle antitanque, edición mejorada con un cañón de riel. Te mostré mi otra pistola, ¿verdad? Esta es básicamente una versión más grande, con balas especiales. Una vez que todas las piezas estaban juntas, se transformaba en un rifle de 1,5 metros de longitud. Antes había meditado cómo podría aumentar su potencia de fuego y había llegado a la conclusión de que no había forma de aumentar la fuerza explosiva de Donner o la aceleración de sus balas. Eso simplemente significaba que, si quería algo más fuerte, necesitaría hacer un arma nueva. Y dicha arma necesitaría, por supuesto, un cañón más ancho y más largo, así que podría caber balas de mayor calibre y acelerarlas por más tiempo. De ahí que decidiera modelar este después de un rifle antitanque. Su tamaño la hacía engorrosa de llevar consigo y solo podía sostener una bala a la vez, pero su poder teóricamente sería inigualable. Donner por sí solo ya era un poco más poderoso que un rifle antitanque estándar, por lo que era lógico pensar que un rifle mejorado con un cañón de riel dispararía con la fuerza suficiente para pulverizar casi todo. El retroceso de tal arma bastaría para destruir los brazos de cualquier humano normal. Teóricamente, su nuevo Schlagen sería 5 o 6 veces más fuerte que Donner. Había usado partes cosechadas del escorpión para hacerlo. Después de que la batalla concluyó, había examinado el caparazón superduro del escorpión. Mineral Star, un mineral peculiar con una afinidad única con el maná. Cuanto más maná absorbe, más duro se vuelve. Parecía que la dureza del escorpión había venido de construir su concha de mineral Star, puesto que el escorpión había probablemente sido capaz de verter una gran cantidad de maná en él. Hizo una defensa perfecta. Si está clasificado como mineral, debía poner duplicado yo mismo, ¿no? Había probado esta teoría y había descubierto que podía replicar el mineral con bastante facilidad, después de lo cual un pensamiento verdaderamente deprimente había corrido por su mente. Espera un minuto, si esto es mineral, podría haber transmutado el estúpido caparazón de ese escorpión para ahorrarnos un montón de problemas. Al final, ellos todavía habían tenido éxito y él había puesto sus manos en algunos nuevos materiales interesantes, así que supuso que todo estaba bien. Una vez que había analizado las propiedades del mineral, inmediatamente se puso a trabajar haciendo el barril de Schlagen. Sus habilidades habían progresado considerablemente desde el momento en que construyó Donner, y su trabajo fue mucho más suave que antes. Era muy preciso con la forma en que hacía sus balas también. Usó tabur para el núcleo de la cáscara y aplicó una capa exterior de Star sobre ella para endurecerla. Era su versión fantástica de una bala con chaqueta metálica. También se aseguró de que su proporción de roca explosiva comprimida para las nuevas balas era perfecta. Gracias a su habilidad derivada y la transmutación, duplicar transmutación, fue capaz de producir las balas en masa una vez que había terminado un prototipo satisfactorio para trabajar. Habló con Yue durante todo el proceso mientras trabajaba, y el tiempo transcurrió rápidamente cuando terminó Schlagen. Parecía bastante intimidante una vez que estaba todo montado. Lo contempló con orgullo, satisfecho con la calidad de su trabajo. Después de terminar, se dio cuenta de que tenía mucha hambre y asó algunos de sus cíclopes y carne de escorpión. Yue, ¿quieres? Espera, probablemente no deberías comer esto, ¿no? Realmente no quiero que experimentes ese dolor. En realidad, ya que eres un vampiro, ¿puedes comer carne de monstruo?
Comer carne de monstruos se había convertido en una rutina natural para Hajime en ese momento, y casi invitó a Yue a comer con él por costumbre. Miró hacia ella y vio que estaba jugando con su nueva arma. Cuando notó su mirada, la bajó un momento y sacudió la cabeza diciendo: «No necesito comida». Supongo que eso tiene sentido. Sobreviviste 300 años sin ella. Después de todo, ¿aún así no tienes hambre? Sí, pero estoy lleno por ahora. ¿Lo eres? ¿Ya comiste algo? Inclinó su cabeza confundido ante la declaración de Yue. Señaló a Hajime. Tu sangre, Hajime. Ah, ya veo. Significa que mientras tengan sangre, los vampiros no necesitan comer. También podemos absorber nutrientes a través de los alimentos, pero la sangre es más eficiente. Supuso que solo podía pensar que un vampiro estaría bien con solo sangre. Yue está llena de la sangre que me chupó. Mientras asintió con la cabeza comprendiéndose, Yue le chupó los labios sugestivamente. ¿Por qué te chupas los labios así? Hajime, sabes bien. Eso no es verdad. Ya he comido tantos monstruos que probablemente tenga un sabor asqueroso. Tu sangre sabe muy rica. Según Yue, la sangre de Hajime sabía a sopa muy sabrosa. Ahora que lo pienso, se veía muy feliz cuando me chupaba la sangre la última vez. Él imaginó que debía haber sido parecido a comer una comida de primera clase después de pasar hambre durante semanas. Pero cuando se lamió los labios de esa manera, parecía extrañamente seductora, así que Hajime deseó que la cortara. Eran tiempos como esos en los que recordaba que ella era mucho mayor que él, pero su aspecto exterior seguía siendo el de una jovencita, lo que hacía que Hajime se sintiera culpable por pensar pensamientos sucios. Deliciosa sangre. Por favor, dame un respiro. Su nueva compañera era bastante peligrosa, en más de un sentido. Y pues bueno, acá terminamos la primera parte, vamos a continuar con la segunda, ¿listo? Entonces, seguimos. Arifureta Chokugou de Sekai Saikyo, novela ligera, volumen número 1, capítulo 4, Guardián de las Profundidades, parte número 2. El mismo día que Hajime y Yue se habían encontrado y luchado contra el escorpión, Kouki y los demás habían regresado a la entrada del gran laberinto del Orcus. Esta vez, sin embargo, no fue toda la clase, sino solo el grupo de Kouki de 4, Hiyama y su banda de matones, y un miembro del club de judo llamado Yugo, Nagayama, junto con sus 5 feroces miembros. Su razón para regresar fue muy simple. Incluso si evitaban hablar de ello, la muerte de Hajime seguía siendo una carga para la mayoría de los estudiantes. Se habían dado cuenta de que podían morir luchando aquí en este mundo, y ese hecho había sacudido en gran medida su confianza en sus habilidades. La muerte de Hajime los había traumatizado. Naturalmente, la Santa Iglesia no estaba satisfecha con el giro de los acontecimientos. Instaron a los estudiantes a regresar y ganar una experiencia de lucha más práctica, pensando que el tiempo y la familiaridad curarían sus heridas. Sin embargo, Aiko se había opuesto rotundamente a ese plan. No había estado presente en la fatídica excursión donde cayó Hajime, debido al raro y valioso trabajo que poseía. La Santa Iglesia quiso que se concentrara en cultivar la tierra sobre la construcción de la experiencia de combate. Siempre y cuando tuvieran sus poderes agrícolas, podrían fácilmente resolver sus problemas alimenticios. Cuando se enteró de la muerte de Hajime, Aiko se había desmayado por el shock. Se había sentido responsable de los estudiantes y no podía perdonarse por esconderse en el castillo donde estaba a salvo mientras uno de sus estudiantes había peleado y muerto. Ella se culpó a sí misma por no poder traer a todos de vuelta a Japón sanos y salvos. Por lo tanto, ella se negó firmemente a permitir que sus estudiantes fueran expuestos a cualquier peligro adicional. Su trabajo era lo suficientemente especial como para ser capaz de revolucionar por sí sola las normas agrícolas de este mundo. Así que cuando ella protestó sobre cualquier otro ejercicio de entrenamiento práctico, la Santa Iglesia no tuvo otra opción que aceptar. No podían permitirse enfrentarse a Aiko. Como resultado, solo estaban en el laberinto el grupo de Kouki, el grupo de Hiyama y el grupo de Yugo, que se habían ofrecido voluntariamente para volver al campo de batalla. Para fortalecerse, habían decidido desafiar una vez más el laberinto del Gran Orcus. El capitán Melt y un contingente de caballeros también escoltaban a los estudiantes esta vez.
Hoy marcó el sexto día de su expedición. Habían llegado hasta el piso 60. Después de solo 5 pisos más, llegarían al punto más profundo que los humanos habían explorado jamás. Sin embargo, Kouki y los demás estaban atascados. No era que no hubiera manera de avanzar, sino que la vista ante ellos traía viejos temores que los mantenían congelados en su lugar. Un enorme acantilado se extendía frente a ellos. Aunque no era la misma de la que se había caído Hajime, era lo suficientemente similar como para traer recuerdos desagradables. Para avanzar a la siguiente planta tendrían que cruzar el puente colgante que cubría la longitud de la habitación. Normalmente eso no habría sido un problema, pero los recuerdos del pasado obligaron a los estudiantes a permanecer en su lugar. Kaori especialmente solo se quedó allí mirando intensamente al abismo. Kaori. Shizuku gritó preocupada a su amiga. Kaori lentamente agitó su cabeza y se volvió para sonreír a Shizuku. Estoy bien, Shizuku-chan. Vale, pero no te presiones, ¿sí? No tienes que fingir ser fuerte delante de mí. Jeje, gracias, Shizuku-chan. Shizuku devolvió la sonrisa de Kaori. Una poderosa luz aún habitaba en lo profundo de los ojos de Kaori. Ya no estaba más en las garras de la desesperación. Shizuku, que estaba dotada con poderes de observación por encima del promedio y un don para comprender los sentimientos de los demás, se dio cuenta de que Kaori estaba diciendo la verdad cuando dijo que estaba bien. Kaori es realmente fuerte. Era casi seguro que Hajime estaba muerto. Sus posibilidades de sobrevivir eran honestamente menos que desesperadas. A pesar de eso, Kaori no quiso huir de ese hecho ni negarlo. Simplemente siguió adelante. Decidida a ver la verdad por sí misma, Shizuku admiraba su fuerza. Pero como siempre, el estúpido héroe de la clase fue incapaz de darse cuenta de eso. Para Kouki parecía que si Kaori no estuviera haciendo más que llorar la muerte de su compañero de clase. Realmente debe ser amable si aún está triste por su muerte. Así, cuando sonrió a Shizuku, él concluyó que ella debía estar forzándose a verse alegre. Ni siquiera consideraba la posibilidad de que Kaori tuviera sentimientos hacia Hajime, o de que ella pensara que aún podía estar vivo, y se acercó para ofrecer algunas innecesarias palabras de consuelo. Kaori, realmente admiro lo amable que eres, pero no puedes dejarte deprimir por la muerte de tu compañero para siempre. Tenemos que seguir adelante. Estoy seguro de que eso es lo que Nagumo también querría. Hey, Kouki. Por favor, déjame terminar, Shizuku. Sé que puede que no quiera oír esto, pero como amigo de la infancia tengo que abrirle los ojos. Kaori, todo estará bien. Sigo aquí contigo. No moriré nunca. Y no dejaré que nadie más muera tampoco. Te prometo que no dejaré que nada te ponga triste nunca más. Este tipo nunca cambia. Kaori, yo... no te preocupes por eso, Shizuku-chan. Entiendo lo que intentas decir, Kouki-kun, así que tú tampoco tienes que preocuparte. ¿Lo sabes? Estoy tan contento de haber llegado hasta ti. Kaori sonrió torpemente, sintiéndose un poco culpable por alimentar el malentendido de Kouki, pero aunque tratara de explicárselo, dudaba que lo entendiera. Hajime ya llevaba mucho tiempo muerto en la mente de Kouki, así que habría sido imposible para él comprender que la razón por la que Kaori se había lanzado tan fervientemente al entrenamiento y estaba tan ansiosa por volver al laberinto era porque querría buscarlo. Debido a que nunca dudó ni una vez que sus propias creencias fueran la verdad absoluta, simplemente pensaría que Kaori era incapaz de enfrentarse a la realidad, o que la muerte de Hajime le había dañado mentalmente si ella le contaba sus verdaderos sentimientos. Conocía a Kouki desde hacía mucho tiempo y comprendió cómo pensaba, por lo que decidió que era mucho más sencillo aceptar sus interpretaciones. Dicho esto, tampoco tenía motivos interiores para animar a Kaori. Estaba seriamente preocupada por su bienestar. Shizuku y Kaori estaban acostumbradas a su comportamiento, y así que normalmente le ignoraban, pero si esa línea se hubiera dirigido a cualquier otra chica, ella se habría enamorado de él en un instante. Kouki era inteligente, amable, guapo y atlético, el tipo de chico perfecto al que ninguna chica normalmente pensaba resistirse. Sin embargo, había una razón por la que sus dos amigos de la infancia no tenían ningún interés romántico en él. Shizuku había pasado su niñez entrenando en el dojo de su padre bajo su estricta tutela, junto con muchos otros adultos. Su crianza, combinada con su disposición naturalmente atenta, la había llevado a darse cuenta rápidamente del efecto fatal de Kouki. Su sentido equivocado de la justicia. Un sentido de justicia que no había traído más que problemas para Shizuku. Por supuesto, ella lo seguía cuidando como amiga.
Por su parte, Kaori era naturalmente densa cuando se trataba de asuntos de amor, y había oído suficientes quejas de Shizuku como para ser más o menos consciente de la verdadera naturaleza de Kouki. Pensó que era una buena persona, pero sus arrugadas líneas no lograron que su corazón palpitara, y ella no tenía ningún interés romántico en él. Kaori-chan, estoy aquí para ti. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, solo pídelo. Sí, somos tus amigos, Kaorin. Las dos chicas, Eri Nakamura y Suzu Taniguchi, se acercaron a Kaori para intentar animarla. Kaori solo se había encontrado con las dos en el instituto, pero se habían llevado bien de inmediato, y ahora se contaban entre sus mejores amigas. Además, eran poderosas luchadoras que tenían la fuerza suficiente para luchar en el equipo de Kouki. Eri era una hermosa chica que mantenía su pelo negro cortado en una pequeña bob y llevaba gafas. Era una chica tranquila y gentil que normalmente observaba las cosas desde lejos. Le encantaban los libros y se parecía al estereotipo del gusano de los libros. De hecho, ella también había sido bibliotecaria de la clase. Suzu, por otro lado, era una niña pequeña de apenas 142 centímetros de altura. A pesar de su baja estatura, tenía un suministro ilimitado de energía y siempre parecía que se estaba divirtiendo. Mantenía el pelo en trenzas y saltaba constantemente. Su personalidad hiperactiva la había convertido en la mascota de la clase. Los dos habían visto lo angustiados que estaba Kaori cuando Hajime se había caído al acantilado, y ambos entendieron y aprobaron la decisión de Kaori de ver las cosas por sí misma. Sí, gracias Eri-chan, Suzu-chan. Sonrió tranquilizadamente a sus dos amigas. Oh, eres tan valiente, Kaorin. Nagumo-kun, será mejor que no pongas a Kaorin más triste que esto. Si no estás vivo, te mataré yo misma. Suzu, no puedes volver a matarlo si ya está muerto, ¿verdad? ¿A quién le importa? Bien, si está muerto, usaremos tu necromancia para revivirlo, Eririn. Suzu, no digas eso. Kaori todavía cree que Nagumo-kun está vivo, ¿recuerdas? Además, mi nigromancia no es... Eri regañó a Suzu por su comportamiento sin tacto. Esa interacción era indicativa de cómo las dos eran habitualmente. Kaori y Shizuku sonrieron felices mientras veían a sus dos ruidosas amigas. Kouki y los demás se habían adelantado, así que no oyeron la conversación entre las dos chicas. Junto con su sentido autoritario de justicia, también fue bendecido con la habilidad de sordomudo convenientemente cuando alguien decía algo que no encajaba con su visión del mundo. Está bien, Eri-chan, no me importa. Pero Suzu, deberías bajar un poco el tono, estás molestando a Eri. Suzu hinchó sus mejillas y gritó las palabras de Shizuku. Aunque sentía alivio al escuchar que Kaori no estaba herida por las palabras de Suzu, Eri seguía pálida. Eririn, ¿aún te sientes incómoda con el uso de la nigromancia? Es un trabajo genial. También... Sí, lo siento. Sé que sería más útil si pudiera usarlo correctamente. Eri, cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades. También tienes una gran afinidad mágica, así que no te preocupes demasiado por eso, ¿de acuerdo? Así es, Eri-chan. El hecho de que sea tu trabajo significa que tienes una aptitud para ello. No significa que tengas que forzarte a usarlo si no quieres. Ya eres bastante útil con tu magia. Lo sé, pero aún creo que debería intentar dominarlo. Sería aún más útil de esa manera. Enroscó su pequeña mano en un puño y solidificó su determinación. Suzu saltó alrededor de Eri diciendo: «Ese es el espíritu, Eririn», mientras Shizuku y Kaori observaban. El trabajo de Eri era necromante, utilizó la magia oscura para alterar las mentes y los espíritus de otros, y fue principalmente una clase de debuffer magia. El más avanzado de sus habilidades involucraba el uso de magia oscura para recordar los vínculos perdurables del difunto. La Santa Iglesia empleó a varios nigromantes como mediums, y ellos usaron sus poderes para conversar con los muertos y transmitir sus momentos finales a sus familias y amigos. Era considerado como un trabajo sagrado. Sin embargo, la verdadera fuerza de la nigromancia no se detuvo ahí. La manera apropiada de usar la magia de un nigromante era envolver los pensamientos persistentes de esas personas en magia y luego usarlos para poseer sus cadáveres. Los cadáveres revividos a través de este método eran capaces de usar hasta cierto punto las habilidades que poseían cuando vivían.
Además, los nigromantes podrían poseer los cuerpos de los vivos y copiar sus habilidades hasta cierto punto. Sin embargo, los cadáveres revividos no fueron verdaderamente devueltos a la vida. Aunque podían responder a las órdenes básicas, conservaban poco de su personalidad original y su piel permanecía pálida y sin vida. Eran más zombies que nada. Además, la conciencia de Eri le impidió hacer algo tan inmoral como resucitar a los muertos, por lo que había entrenado muy poco sus habilidades de nigromancia. Mientras las chicas discutían sobre los poderes de Eri, cierta figura las miraba, o más bien Kaori desde las sombras. Daisuke Hiyama. Pocos días después de su regreso a la capital, Hiyama comenzó a ser rechazado por los otros estudiantes. Una vez que se habían calmado un poco, como él esperaba, empezaron a resentirse por haberles llevado a todos a esa trampa. Él había planeado esto y una vez que los insultos comenzaron a volar, instantáneamente se arrodilló y pidió perdón. Sabía que tratar de defenderse solo empeoraría las cosas. Para asegurarse de que tuviese el máximo impacto, había elegido un momento y lugar en particular para disculparse. Específicamente se aseguró de hacerlo públicamente frente a Kouki. Sabía que era probable que Kouki le perdonara si se disculpaba sinceramente, y luego suavizaría las cosas con el resto de sus compañeros de clase. Su plan tuvo éxito perfectamente, y la gente rápidamente dejó de dirigirle su desprecio. Kaori era fundamentalmente amable por naturaleza, e incluso lo perdonó cuando se puso de rodillas y le rogó con lágrimas en los ojos. Todo hasta ahora había ido según lo planeado. Sin embargo, Shizuku seguía sospechando vagamente de Hiyama y no le gustaba que manipulara a sus amigos. Mientras tanto, Hiyama comenzó a cumplir subrepticiamente las órdenes que había recibido de la figura ese día. Eran órdenes bastante aterradoras, órdenes que normalmente nunca habría aceptado, pero ahora que había cruzado la línea no había vuelta atrás. Por mucho que lo odiara, había aceptado cumplir las órdenes de su amo. Estaba aterrorizado por su compañero de clase, que era capaz de tramar algo tan terrible y aún podía mezclarse con el resto de sus compañeros de alguna manera. Aún así, mezclado con el terror, había una pequeña semilla de alegría por la brillantez y audacia del plan. Ese monstruo está totalmente loco, pero si hago lo que dicen, Kaori será mía. Si seguía órdenes, Kaori acabaría siendo suya. Sintió una oleada de feroz alegría y sus labios se rizaron en una sonrisa perversa. «Hey, Daisuke, ¿qué pasa?» Kondou, Nakano y Saitou miraron a Hiyama con expresiones desconcertadas en sus caras. Esos tres chiflados seguían merodeando por Hiyama. Como decía el dicho, los pájaros de una pluma se reúnen. Su relación se había vuelto un poco tensa cuando Hiyama fue atacado, pero su repentina disculpa había restaurado su amistad. Era discutible si todavía se podía llamar amistad si solo se llevaban bien cuando era conveniente, pero así era como era. «Oh, no es nada. Estoy feliz de que hayamos llegado hasta el piso 60. «Oh, sí. Entiendo lo que quieres decir. 5 pisos más y seremos los mejores exploradores de laberintos de la historia. Nos hemos vuelto muy fuertes, ¿no? Esos tipos que se quedaron no tienen cojones». «Ahora no digas eso. Somos mucho más fuertes. Eso es todo». Los otros 3 aceptaron sin lugar a dudas la explicación de Hiyama. Creerse especiales solo porque ganaron algunas peleas fue el rasgo característico de todos los bravucones de poca monta, y como los bravucones que eran, en realidad habían estado lanzando su peso entre los estudiantes que habían decidido quedarse. Su arrogancia había empezado a molestar a los demás, sin embargo seguían siendo suficientemente fuertes como para llegar hasta el piso 60, por lo que nadie tuvo la valentía de quejarse a la cara. Además, ni siquiera ellos podían igualar al grupo de Kouki, así que al menos se mantuvieron dóciles en su presencia. Como los matones de poca monta que eran, el grupo logró avanzar sin dificultad y en poco tiempo pisaron el histórico piso 65. Manténganse alerta todos, este piso aún no está completamente cartografiado, no hay manera de saber lo que podría pasar. La fuerte voz del capitán Melt resonó por toda la habitación. Kouki y los demás tenían sombrías expresiones en sus rostros mientras caminaban hacia lo desconocido. Después de unos minutos de caminar se encontraron en una enorme cámara. Todos los presentes sintieron un escalofrío en la columna vertebral. Una ominosa premonición se asentó sobre ellos, una premonición que probó ser demasiado pronto para ser exacta. Un círculo mágico de repente comenzó a brillar en el centro de la habitación, un círculo mágico rojo oscuro, pulsante y muy familiar. «Tienes que estar bromeando. ¿Es esa cosa otra vez?» El sudor frío se derramó por la frente de Kouki. Todos los demás también estaban claramente nerviosos.
¿En serio? Pensé que ese bastardo murió cuando cayó, gritó Ruitaro. El choque evidente en su voz, el capitán Melt contestó al grupo con voz severa pero calmada. Todavía no estamos seguros de lo que hace que los monstruos se reproduzcan en los laberintos, pero es posible tener que luchar contra un monstruo que una vez derrotaste. Todos estén atentos, asegúrate de que siempre hay al menos un camino abierto de retirada. Su prioridad principal era asegurar una ruta de escape. Los caballeros bajo su mando se apresuraron a obedecer, sin embargo Kouki parecía descontento con sus órdenes. Melt, no somos los mismos chicos débiles de antes, nos hemos vuelto mucho más fuertes. Prometo que no perderemos esta pelea, así que vamos a llevarlo. Lo has dicho tú, no soporto ser golpeado y tener que huir todo el tiempo. Es hora de nuestra venganza, dijo Ruitaro. Una sonrisa salvaje adornando su cara todo el tiempo. El capitán Melt se encogió de hombros con exasperación por su impaciencia, pero tuvo que admitir que podrían tener una oportunidad con su fuerza actual. Él también sonrió sombríamente. El círculo mágico explotó en un estallido de luz roja y evocó la pesadilla que atormentaba todos sus sueños. ¡Ah! El Behemoth rugió enfadado mientras golpeaba el suelo. Esos familiares ojos rojos, llenos de intención asesina, miraron directamente a Kouki. Entre los estudiantes que se acobardaban, una niña miró fijamente hacia atrás con determinación inquebrantable. Kaori, con una voz tan callada que nadie más la escuchó, Kaori dijo lo siguiente al Behemoth. No dejaré que me quites a nadie más, te pisotearé y volveré a su lado. Con su determinación así expresada, comenzó la batalla para vencer su pasado. Y bueno, esta fue la parte número 2, espero les haya gustado. De antemano les pido disculpas por esta pequeña narración que no me salió como esperaba. Tuve algunos pequeños fallos que pues bueno, es también porque hace tiempo no practico, entonces como que volverlo a hacer cuesta un poco, pero pues no es nada grave. Yo creo que ya volviéndolo a retomar vuelvo a tener la respiración y la forma de narrar. Entonces espero les haya gustado. Trataré de tener videos más seguido. Voy a tratar de continuar la novela ligera de 86. Y mi intención es, como les estaba mencionando, que me dejen en comentarios si quieren alguna historia alterna que vayamos experimentando o que traigamos así nueva, por si les gusta la historia. Personalmente hay algunas que quiero traer, pero pues aún me falta un poco para decidirlo. ¿Listo? Entonces nada. Espero que lo pasen muy bien. Lo único que pido como apoyo es que si les gusta el video, le den me gusta, coloquen un comentario para saber qué podría mejorar. Y eso, un saludo, un fuerte abrazo. Espero que todo esté muy bien en casa y nada. Saludos, les saluda el novelero latino.